Porque de lo contrario, operadores como Julio Borges y Freddy Guevara, que tienen el culo empeñado en Estados Unidos y en Europa, van a abrir todo el mercado y el Bolívar, que ya está devaluado como parte de un plan económico y financiero, no va a poder competir contra el músculo financiero de estas grandes empresas transnacionales. Entonces, digamos, ese es el foco político, el dato político que no se termina de entender. Es decir, que estas empresas tienen, digamos, como única garantía que el chavismo, digamos, siga generando estos marcos de acuerdo con la empresa privada, el pueblo organizado, para poder levantar la economía nacional. Entonces, bueno, sigan apoyando a estos Freddy Guevara y Julio Borges, que van a salir bien mal. Incluso la presidenta de Consecomercio, después de las sanciones de Donald Trump, de la orden ejecutiva, dijo que las sanciones iban a producir y iban a generar como efecto inmediato menos asignación de dólares en el DICON. Es decir, coño, Trono, no nos des tan duro, que nosotros estamos contigo. No, y hay una cosa bien interesante aquí, para que sepamos que la Comisión de la Verdad tiene que también empezar a apurar, a dar pasos para meterle los ganchos a un Julio Borges o a este señorito aquí, reuniéndose con el filósofo que inició, que fue el ejecutor intelectual de las guerras en Libia y en Irak. El que convenció a Sarkozy. El que convenció a Sarkozy. Este señor que está aquí, y vean quién está al ladito. Sí, bueno, Bernard Levy, que es importante, digamos, de ver las implicaciones que hay detrás de esa foto. Este tipo hace un documental, si no mal lo recuerdo, en el año 2011-2010, que lo presenta, es posterior a la guerra en Libia, debe ser 2011-2012, que lo presenta en el Festival de Cannes, y es todo un documental, un mega narciso del tipo, incluso llamando a Sarkozy diciendo, reúnete con los jefes del Consejo de Transición libio, que eran los jefes políticos de los mercenarios y rebeldes libios. Incluso trata de le construye una épica a esa revolución de colores, esa guerra en Libia, e intenta darle todo un marco de que eso fue la vuelta a la democracia. Incluso los medios franceses le han dado muy duro a este tipo, diciéndole, mira cómo quedó Libia después de esa asesoría que le diste al presidente Sarkozy. Y hay que también entender la orientación diplomática de esto. Así como este tipo asesoró a Sarkozy para que reconociera a un par-estado, a un par-gobierno, que le hizo la guerra, tumbó un gobierno. Hoy Libia tiene 3 gobiernos. Es un país fragmentado. Es uno de los principales mercados de esclavos del norte de África. Es decir, un país destruido y fragmentado. Y se reúne con Freddy Guevara y Julio Borges, que hicieron un plebiscito fraudulento el 16 de julio para tratar de imponerse ellos desde la Asamblea Nacional como un Estado paralelo. Es decir, estamos viendo las mismas coordenadas políticas y simbólicas de un país que se le están también prefigurando acciones bélicas. Vamos con la ley de promoción y protección de la inversión extranjera en Venezuela. Permitirá mejorar las condiciones para enfocarse en la colocación de bienes de capital fijo y orientándose a políticas de sustitución de importaciones y diversificación de exportaciones. Pascualín. Sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante un poco lo que tú comentabas. Esta ley reconoce al sector privado, ¿no? Yo creo que eso es importante entenderlo. Sí, pues dicen que somos un Estado, somos comunistas y dictadores. Privado o mixto, exacto, como que no tiene espacio el sector privado. Pues una ley como esta pues ya lo reconoce. Eso no significa que aunque se promuevan y se protejan las inversiones extranjeras, que uno de los puntos que hemos dicho, hay que ver las dimensiones de la protección. No puede tener mayor protección la inversión extranjera que la nacional. Y eso es un aspecto bien importante, ¿no? Es parte de algunos de los gazapos que están en la Constitución vigente. Pero bueno, la promoción y la protección de que entren estos capitales, que pueden ser privados totalmente o mixtos también, ¿no? Eso no significa que también hay otros modos de propiedad social, ¿no? Digamos, lo dejamos allí para que no es solo este tipo de inversión. Para que no nos digan comunistas. Sí, pero además porque hay que avanzar hacia otros modos de propiedad, ¿no? Ahora, un poco lo que... O sea, que hay un modo de producción social que no se excluye para nada. Más de hecho, es una de los objetivos. Y que hay que promover también. Exacto. Es decir, igual como promueves esta inversión extranjera, también hay que promover a lo interno la inversión, digamos... Estado comunal. Exacto. Que el modelo mixto no te está negando para nada a la empresa privada. A mí me hicieron una pregunta, ¿con qué se come el socialismo? Bueno, el socialismo se come precisamente con el hecho de que el Estado capitalista salvaje como el de Estados Unidos te come a los pequeños y medianos empresarios. Así es. Ahora, para promover y proteger la inversión extranjera, yo creo que es
un poco lo que conversábamos la otra vez, ¿no? Que es lo medular de este modelo rentista petrolero. Mientras se le siga transfiriendo renta petrolera o los ingresos por divisa, por concepto de petróleo, a las grandes transnacionales, no van a tener incentivo a traer sus capitales. Exacto. Porque lo obtienen por la vía del Estado, ¿verdad? Incluso a tasa preferencial. ¿Y qué es lo que han venido haciendo? Que es un poco lo que mostrábamos. Están aquí, funcionan aquí, pero para lo mínimo, para abastecer el mercado interno, para mostrar que existen, que son eficientes y por lo tanto seguir captando renta, pero lo mínimo, ¿no? Y no se preocupan por producir un poco más para exportar y generar sus propias divisas. Entonces, en la medida en que el Estado siga transfiriendo renta petrolera a estas grandes transnacionales, o sea, por un lado podemos estarlos incentivando, promocionando, pero es un desincentivo el seguirle transfiriendo renta. Entonces yo creo que hay que verlo de manera integral, ¿no? Bueno, para que traigan sus capitales como hacen en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que, lo que decíamos, imagínense un país que no tenga renta petrolera. ¿Qué hacen estos grandes capitales? Llevan sus capitales, producen y generan sus propias divisas. Hacia allí hay que avanzar con las protecciones que eso implica, etcétera. Mire, yo creo que el punto con las inversiones privadas está en el arco minero del Orinoco y en la faja petrolera. Ahí hay un esquema de inversión de capitales a nivel mundial que el nuestro está en absoluta contradicción con ese esquema. ¿Qué quieren ellos? Ellos quieren que los conflictos que se presenten se diriman en los tribunales internacionales, de ahí el conjunto de demandas que nosotros tenemos, que nosotros nos regamos por el Banco de Precios Internacional. Entonces, ahí el esquema que está instalado en la faja petrolera y en el arco minero impide eso. Creo que también se va a hacer, y lo hablaremos, lo metemos en esa discusión, el ley de nuevo régimen de inversión y tributos en el arco minero del Orinoco. Claro. Entonces, hay una ley aquí que el presidente incluso dio 30 días para ser estudiada, debatida y aprobada. Entonces, ellos saben, y este es el punto interesante, que de los pocos negocios en la economía real que quedan a nivel mundial es la faja petrolera y el arco minero. Ellos lo saben. Porque en gran medida la crisis del capitalismo es que no hay negocios en la economía real que generen las ganancias para que el mundo capitalista, hegemonizado por las finanzas, funcione. Exacto. Ellos lo saben. Incluso en dos articulistas del Financial Times confesaron eso. Y uno le dice al otro en una conversación, en un debate escrito, bueno, lo que pasa es que ese es el único gran negocio que queda en el mundo, refiriéndose a la faja petrolera y al arco minero. Ellos tienen que morir ahí. De hecho, hay un conjunto de empresas que han aceptado estar en el arco minero y en la faja petrolera. Entonces, ellos lo que querían era, y ese es el trabajo de Borges, y del otro, ¿cómo es que le llama Diosdado? Marihuanita. No, Marihuanita Montgomery. Marihuanita Montgomery. Sí, el trabajo de ellos es, o el compromiso de ellos es desmontar la protección del arco minero y la protección de la faja petrolífera. Entonces, esa ley tiene que ser bien pensada, ¿verdad?, en esos términos, porque ese es de los pocos negocios que quedan a nivel mundial. Entonces, uno no se explica en términos lógicos cómo un país que tenga uno de los mejores o el mejor negocio a escala mundial tenga la moneda por el piso, producto de la guerra que ellos han instalado. Sí, fíjate, disculpa que te interrumpa, hay un comentario bueno que hacer, que es que en esa medida en que, digamos, el aparato de producción no va encontrando, digamos, los mismos elementos de supraganancia, también queda el tema del narcotráfico. Incluso Stulin y otros investigadores han, digamos, hecho investigaciones con respecto a esto, que los pocos negocios rentables que quedan son el narcotráfico. Y ahí tenemos, por ejemplo, cómo aumenta la producción de drogas en Colombia, sobre todo de cocaína, y cómo aumenta la producción de heroína en México, que está, digamos, disputándose con Afganistán el liderato del país más productor de heroína. Entonces, digamos, el tema de la faja y del arco minero, no nada más el tema de sacar el recurso físico, sino que ya como el capitalismo está en una fase donde la especulación es su razón en sí misma, es como ellos financiarizan esos activos. Es decir, no es sacar los 300.000 millones de barriles que hay ahí en términos físicos, es decir,
Tomamos Venezuela, estas reservas pasan a ser de los principales transnacionales y eso permitiría seguir moviendo la máquina de producir más dólares, producir más billetes y, digamos, mantener vivo ese imperio del petróleo. Es decir, no es tema del recurso físico porque el planeta, digamos, físicamente, no aguantaría 300.000 millones. ¿Cuántos carros va a caber ese petróleo? ¿En cuántos productos plásticos? ¿En cuántos productos químicos va a caber ese petróleo? Es un tema de financiarizarlo y buscar a partir de ahí seguir manteniendo el juego de la especulación, que es como un casino, básicamente. Si se hace un registro de las últimas innovaciones tecnológicas, donde se pudiese invertir para obtener ganancias, casi no hay. Max Keiser, el Keiser Report, vive permanentemente choteándolos con eso. Inventaron esto, inventaron aquello, pero ninguno de los inventos que ellos hacen en términos tecnológicos permite dinamizar la economía a nivel mundial. Pero necesitan dinamizar la economía a nivel mundial y esa es la fortaleza nuestra. Entonces nosotros, con esta ley, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Esa ley hay que meterle... el ojo, lupa, de todo. No pepa de ojo, sino bien metido. Es un microscopio. Sí. Mira, hay dos leyes que me interesaría entrarle de frente luego del corte. Ley de impuestos a los grandes patrimonios en el marco de la guerra económica. Por eso digo que hay una revolución. Tú dices que el presidente Nicolás Maduro lo que está lanzando es... Y ojo... 106 millas. 106 millas ya por el que está lanzando, ¿no? Dice aquí que ley de impuestos a los grandes patrimonios en el marco de la guerra económica. Esta es una cuestión importante. Se trata de una propuesta de ley que se sitúa en la situación contexto de una economía bajo asedio, que ha funcionado bastante bien para los capitales nacionales y foráneos, que especulativamente se han beneficiado, escúchese bien, se han beneficiado vertiginosamente con la coyuntura económica. Pidió una investigación especial en 30 días para determinar quiénes son los beneficiarios. De eso tenemos que hablarlo y ponerlo en la mesa. ¿Quiénes han sido los beneficiarios de grandes fortunas producidas durante la guerra económica? Solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente, a través de su Comisión de Contraloría, determinar el origen y localización de estas grandes fortunas, que sean ellos, dijo el presidente Nicolás Maduro, quienes paguen el desarrollo económico del país. Y hay una ley que también quiero meterle el ojo y que lo hablemos, que es la Ley de Unidad Tributaria Punitiva. Dice, consiste en crear una tasa o unidad tributaria diferenciada con el propósito de aplicarse como sanción a los actores económicos en situación irregular. Dice, Maduro señaló que la unidad tributaria actual es irrisoria, así como los montos con los que han sido penalizados los grandes capitales. Dice, de esta manera afectan a los infractores sin modificar la tasa tributaria única que rige otros impuestos y beneficios sociales, como el cestatique socialista. Esta es una medida en el marco de lo que hay una guerra económica. Vamos a un corte y ya regresamos. Ya vuelve La Hojilla.